Amén, Señor. Que a ti sea dada toda gloria y toda honra, Señor. Todo el poder y toda la majestad, Señor, son tuyos. Y te rogamos en esta tarde, Señor, que en tu misericordia, tu bondad y amor, traigas claridad a nuestras mentes en tu palabra, que podamos aprenderla, que podamos retenerla, que podamos vivirla, Señor, sobre todo. Amén. Pero primero abre nuestro entendimiento, porque no podemos vivir lo que no entendemos o lo que entendemos mal, Señor. Y llénanos con esas palabras tuyas que son las que dan la vida eterna, para que así podamos nosotros servirte, Señor, y amarte como tú lo quieres y también como nosotros lo queremos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Y entonces vamos a continuar con el tema que empezamos hace 8 días, ¿vale? Estuvimos hablando sobre ¿qué? Doctrinas que no tienen ningún sentido para Dios, ¿verdad? Ahora, ¿quiere decir esto que las falsas doctrinas o las herejías o los pensamientos o las filosofías que se basan en la Biblia no tengan algún fundamento bíblico? Bueno, pues no. Y es que precisamente lo que hace peligroso este tipo de doctrinas es que tienen algún fundamento bíblico, o por lo menos los que las sostienen o los que las predican, ¿verdad? Se basan en algún texto bíblico. Eso es lo que hacen. Ahora, siempre mi pastor decía una cosa que hoy es demasiado evidente, y es que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Eso era así. Ahora, el purgatorio, para recapitular y ya meternos hoy en la doctrina que vamos a mirar hoy, que tampoco tiene ningún sentido delante del Señor. Lo del purgatorio, muchos católicos, muchos curitas te van a decir, no, mira 1 Corintios 3, ahí está, ¿verdad? Donde dice que la obra de cada cual será probada por el fuego. Entonces que miremos cómo vamos a sobreedificar, porque hay un solo fundamento, que es Jesucristo, pero cada uno tiene que sobreedificar sobre ese fundamento. O sea, la cuestión es, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es, yo le presenté a Cristo, usted ya cree en Cristo, usted es un cristiano, ahora mire a ver cómo va, qué tipo de vida cristiano te va a llevar. Entonces él dice, hay algunos que van a sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas, o sea, una vida sólida, fuerte, hermosa en el Señor, y otros que van a sobreedificar con heno, dice, con paja y con madera, ¿sí? O sea, una vida cristiana endeble, mentirosa, liviana también, ¿no? Y dice que el fuego va a probar esa obra, y que aunque la persona va a ser salva, como por el fuego que la pasaron, pero que de todas maneras, ¿verdad? Su pérdida va a ser grande. ¿Por qué? Porque es como todo. Obviamente, si usted está convencido de que fue el súper cristiano y usted va a llegar al cielo y resulta que usted cree que va a llegar al cielo y Dios le va a tener grandes cosas y resulta que no va a tener nada a usted, como dice la palabra, ¿sí recuerdan? No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, y en aquel día muchos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios, profetizamos, hicimos unos milagrazos, ¿te acuerdas, Señor? Y yo les diré, ¿qué? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ese sí está peor todavía, porque hay gente que está convencida que va para el cielo y va para el infierno. Esa gente a la que el Señor le está hablando de eso va para el purgatorio. ¿Cuál purgatorio? Le está diciendo hacedores de maldad. Y en ese mismo contexto Jesús está diciendo es que los buenos árboles dan buenos frutos y los malos árboles dan malos frutos. No puede ser que el buen árbol dé malos frutos, no puede ser, porque es bueno. Pero el mal árbol va a dar mal fruto y el buen árbol, buenos frutos. Entonces, por eso el Señor dice, mire la forma de hablar de la persona, mire el comportamiento de la persona, mire las obras de la persona, mire los hechos, no mire tanto la confesión. Todos decimos ser cristianos, pero vamos a mirar las obras, vamos a mirar los hechos. Somos orgullosos, somos altivos, somos codiciosos, somos avaros, somos mentirosos, somos borrachos, somos lujuriosos, vemos pornografía. Si todas esas obras están en nuestra vida, ¿cómo yo puedo decir que es que realmente yo soy un cristiano? ¿Sí me entiende? Eso es lo que está diciendo Jesús. Usted es un hacedor de maldad, y si usted es un hacedor de maldad, usted no es cristiano. Tal vez le gusta la palabra, tal vez le gusta ir a la iglesia, tal vez quiera algún día ser cristiano, pero no se ha convertido al Señor de todo su corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Es así de sencillo. Entonces los cristianos son perfectos. No, pero sin duda alguna el que arranca en el camino del Señor comienza un proceso de perfeccionamiento, no griego, no humano, ¿sí? Sino un perfeccionamiento delante de Dios, porque Dios lo perfecciona. Porque yo puedo ser un hombre que le obedezco a Dios en todo lo que Él me dice y puedo tener defectos. Por ejemplo, se me quemó la lenteja, no sé cocinar bien, lavo la loza pésimo.
Uno diría, sí, usted no es perfecto. Yo digo, bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Maneja mal, maneja bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, juzgando como hombres, podemos decir esa persona no es perfecta, pero de pronto delante de Dios esa persona sí ha alcanzado gran estima porque es muy obediente a Dios. Y eso es lo que hay que buscar, esa perfección del Evangelio, del Señor. Dejar que Dios nos perfeccione. Que usted es orgulloso, bueno, deje que Dios le quite el orgullo. ¿Quién se lo va a quitar? El Señor. Amén. Y colabórese un poquito, no hable tanto. Mire que para el orgullo es muy bueno cerrar uno la boca. Mire que para el orgullo es bueno matar uno ese pensamiento de que es que yo sé de todo y yo me las sé todas y yo opino de todo. Mire, hermano, cállese. Hable de lo que sabe y hable con humildad. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted habla de todo, usted sabe de todo, cree todo. ¿Ah? Lo que está es llevado porque no sabe nada, exacto. Porque la gente que sabe de verdad no habla tanto. Porque los que saben de verdad de alguna cosa. Entonces es imposible saber de todo, porque ¿cómo hace uno? Y uno viene a descubrir eso de que uno no sabe tanto como uno cree cuando uno estudia mucho de una sola cosa y se da uno cuenta que el conocimiento es terriblemente profundo. Y que no acaba uno de aprender de una sola área. Solo tema. Imagínense. Yo, lo que les digo, yo no puedo pararme hoy aquí delante de ustedes y decirles, yo me he leído toda la Biblia, perdón, la he estudiado toda, leído sí, muchas veces, pero yo no puedo decir que yo he estudiado la Biblia palabra por palabra toda, no lo he hecho todavía. No lo he hecho. Entonces yo soy consciente que me falta. Estudié el hebreo bíblico, pero no soy un erudito en el hebreo bíblico, ¿no? Pero sí lo estudié. Y lo sé, y alcancé a leer en los textos originales en el hebreo, pero por ejemplo no sé el griego, que es en el que vienen los originales del Nuevo Testamento. Entonces yo soy un hombre que yo sé algo de Biblia, pero que conozco también el camino del Señor, porque es que el camino del Señor no es solamente saber Biblia, sino vivir las cosas de Dios. Entonces, yo sí le puedo a usted escribir al Espíritu de Dios, yo lo he visto. Yo le puedo escribir a usted a Jesucristo, yo le puedo escribir a usted al Padre, no su rostro, pero sí su apariencia pues en general. Le puedo escribir a usted muchísimos ángeles, le puedo hablar de sanidades que he visto, pero por montones, conversiones, liberaciones, cosas impresionantes que he visto en el Señor. Yo eso lo conozco, yo eso sí sé, pero no sé todo. ¿Ve? Entonces yo sé algo de esa área, ¿cierto? Y haber estudiado tanto la Biblia y darme cuenta que esto es tan profundo que pareciera no tener fondo, que es la impresión que a mí me da, que se muere uno y no terminó de aprender todas las cosas de la palabra. Sí, seguro, esa es la impresión que yo tengo. Eso me llena a mí de humildad para entender que entonces, ¿qué tengo yo que saber? Imagínense, opinar de física, de la ingeniería civil, de la ingeniería eléctrica, mecánica, mecatrónica. Hermano, y comienza el conocimiento humano a expandirse, y uno dice, ahí uno entiende lo que decía Sócrates. Tanto llegué a saber y entender que yo logré asomar mis ojos al mundo del conocimiento y entendí que no sé nada. Eso solamente lo dice alguien que sabe ya mucho, o sea, que ya supo tanto que dijo, no, mano, toda la vida estudiando, resulta que no sé nada, hermano. Humildad. Normalmente la fanfarronería va ligada a la necedad y a la falta del conocimiento real de las cosas. ¿Es así o no? Eso es así. Entonces, hombre, deje que Dios trabaje en su vida y también usted eche una ayudita. Que mi problema es el trago, pues no se asome por el bar. Que es que mi problema son las mujeres. ¿Qué hace usted en un prostíbulo? O sea, ¿para qué se va a meter allá si usted tiene, mejor dicho, problemas porque los pantalones se andan cayendo a cada esquina? Pues sí o no, no da uno papaya. Y ayuda a uno un poquito para que Dios también trabaje en uno. Bueno, en fin. Todo esto para decir que el Señor le decía a esta gente, oiga, yo no los conozco, ustedes váyanse ¿de qué? De aquí, hacedores de maldad. Entonces todas las herejías que yo escucho en mi vida tienen algún fundamento bíblico, o sea, se pegan de algún texto bíblico, ¿sí? Entonces la del purgatorio, como les decía, no, que mire que aquí en 1 Corintios 3, y dice que el tipo es pasado por fuego, su obra es pasada por fuego y entonces tiene pérdida, dice. ¿De qué está hablando, hombre? Pues si usted lo saca del contexto y usted tiene una herejía de estas, una de esas doctrinas que se inventó la Iglesia Católica Romana porque no es de los fundadores de la Iglesia,
Ahorita vamos a ver otra, que es la de hoy, que se llama la transubstanciación. Y vamos a ver cómo esta doctrina es introducida en la Iglesia Católica Romana a partir del Concilio de Trento. No arranca, por eso usted jamás va a escuchar nada de eso con el Señor, ni con los apóstoles, ni esa doctrina usted la escuchan en los primeros siglos, porque no estaba. ¿Ven? Pero cada invento, cada cosa que se inventan, tiene algún fundamento bíblico, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuál es el fundamento bíblico de la transubstanciación. Pero el del purgatorio es ese. Entonces, aparte de ese, a partir de eso y de otros textos como ponte de acuerdo con tu adversario, porque de pronto va y te echa al alguacil, al magistrado, y el magistrado te mete en la cárcel, y entonces de ahí no saldrá hasta que pagues el último. Se están hablando de la importancia del perdón, ¿sí? Y ellos lo enrutan hacia la existencia de un purgatorio. Porque el Señor ahí no está hablando del mundo espiritual, está hablando de la importancia de perdonar a los demás para que Dios también nos perdone. Eso es como un requisito. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona. Ese es el texto que están, pero lo sacan del contexto y lo meten ahí. Y hace 8 días vimos cómo la salvación es por gracia, y si Él quiere por medio del sufrimiento, el castigo, ¿verdad? Y los puetazos que se meta uno, o de la fe. De la fe, ¿verdad? Es un don que Dios da por medio de la fe. Y como vimos cómo el Señor Jesucristo, los que creen en Él, los perfeccionó por medio de una sola ofrenda los perfeccionó para siempre, dice la Biblia. A los que se acercan a Cristo son perfectos delante de Dios. Por eso es que el creyente que se muere ahí que está cerca de la muerte y recibe a Cristo, se va para el cielo. El primero que recibe esa gracia, ¿quién fue? El ladrón de la cruz. El Señor no le dijo, uy, mijito, por ahí dentro de unos 500 o 1000 años nos vemos en el paraíso, mijito, porque usted es muy bandido. Y usted creyó en mí, yo sé, pero entonces todo lo que usted hizo, que no lo va a pagar. No, usted le esperan por unos 1000 añitos en el purgatorio y luego nos vemos arriba. Cristo no le dijo, dice, hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy mismo. Se llama ¿cómo? Gracia. ¿Sí lo ve? Está clarito la gracia. Entonces, cuentos de los hombres, y en la misma Biblia, cuando uno entiende las doctrinas bíblicas en su contexto total, se da cuenta cuando una doctrina, la misma Biblia la expulsa, aunque tenga algún fundamento bíblico, o usted diga, mire, es que aquí ese es el purgatorio. No. Cuando usted entiende la Biblia en su contexto total, entonces todos los demás textos comienzan ¿a qué? A encajar. Bueno, miremos hoy la de la transubstanciación. Vamos a mirar. Y vamos a mirar cómo en esa sí ni siquiera hay que hacer un estudio de diferentes textos, sino que el mismo texto de donde se pegan para la transubstanciación termina explicando el asunto. Y vamos a entender el asunto. Bueno. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Bueno, miremos a ver. La doctrina de la transubstanciación, para los que fueron catoliquines y no sabían esto. Exacto. Porque de pronto lo vivieron, pero no lo supieron. La transubstanciación es, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, esto es sacado de Wikipedia, esto lo saqué de Wikipedia, esto no es ningún misterio ni ningún libro raro. Dice, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística, o sea, cuando el cura hace su rezo en la Eucaristía, con la consagración, cuando él levanta el pan y el copón y todo eso hace. Mediante la eficacia, dice, de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo hace ese cambio en estos momentos, que transforma ese pan en carne y el vino en la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, mira lo tan chistoso, porque lo que están diciendo aquí es que sí, pero no. Mire, dice, sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan, o sea, las físicas, y del vino. Esto es, las especies eucarísticas, significando especie, para estos efectos, los accidentes del pan y del vino, color, gusto, calidad, etc. O sea, se convierte en la cuerpo y en la sangre de Cristo, sí, pero no. O sea, sí, pero no. No, pero se supone que sí.
que cuando el curita llega y bendice esto y lo consagra, ¡guau!, se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero si usted lo muerde le sabe a pan. Ok, muy interesante. La transubstanciación se basa en el sentido literal e inmediato de las palabras de Cristo en la última cena. Esto es mi cuerpo y mi sangre. Eso está en Marcos 14, 12 al 16. Por eso les digo, toda herejía que yo he escuchado en mi vida, de todos, siempre tiene una base bíblica. Van a sacar un texto y van a decir, mire que ahí dice que es el cuerpo y la sangre de Cristo. También está en Marcos 16, 22, 26, Mateo 26, del 26 al 28, Lucas 22. Bueno, si bien en el Evangelio de Juan no se hace mención a la instauración de la Eucaristía, Jesús hace mención a dar de comer su carne como alimento de vida eterna en Juan capítulo 6, del 51 al 58. Ahora lo vamos a leer para ver si es verdad o qué fue lo que dijo Cristo, ¿vale? La doctrina se definió dogmáticamente, o sea, se convirtió en un dogma de la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, que eso es como en el siglo XV más o menos. Dice, aunque en el siglo IV, en el cuarto concilio de Letrán, imagínense, en 1215 se usó el término para designar el cambio del pan en el cuerpo de Cristo. La doctrina en sí ya figuraba desde el siglo IV, dice, puesto que Cirilo de Jerusalén ya lo había redactado en el catecismo a los catecúmenos. Bueno, en fin. Esa es la doctrina de la transubstanciación y vemos una primera mención del asunto en el siglo IV a través de este hombre que era un obispo, el obispo de Jerusalén llamado Cirilo. Ahora, vamos a la Biblia a ver qué fue lo que pasó. Ya vimos que sí, en la escena del Señor se dice esto. Ahora, ¿por qué lo hablo? Bueno, pues porque los católicos critican a los protestantes, cosa que yo tampoco me considero protestante. Se me preguntan, ¿usted es protestante? Yo le voy a decir, no. ¿De usted qué es? Cristiano. Ay, ¿por qué no es protestante? No, hombre, porque la protesta de Lutero fue muy buena, pues porque para mí ese fue el primer paso o uno de los primeros pasos del ser humano por volver a Cristo. Un Cristo que la Iglesia Católica Romana se encargó de secuestrar su nombre para hacer del nombre de Cristo un imperio, un supraimperio religioso que gobernó la Europa medieval durante por lo menos 10 siglos. ¿Sí? Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica Romana, secuestrar el nombre de Cristo y esconder a Cristo y su palabra, para que nadie la leyera, para que nadie lo viera. Y llenó esto de tradiciones, doctrinas, cosas locas, en fin, y con base y con pretexto de ese nombre cometieron genocidios, torturas y todo tipo de cosas, pero abominables, amados hermanos. Y el que no ha leído la historia creerá que yo estoy mintiendo o que yo le tengo bronca a la Iglesia Católica Romana, pero es que la historia está ahí. La historia de las Inquisiciones, la historia de las cruzadas, tantas cosas, la persecución a los judíos, porque es que en la primera Inquisición lo que surgió fue la purga a la misma Iglesia Católica Romana, que en ese momento estaba prostituida al punto de que en un libro que se llamaba Grandes Burdeles del Mundo, los grandes burdeles del mundo en esa época de la Edad Media eran los mismos monasterios. Entonces surge la Inquisición para purgar todo ese problema, pero también para traer una purga o una persecución hacia los judíos para venir con una conversión, ¿sí? Con una supuesta conversión, y el que no se convertía al catolicismo romano, entonces lo metían preso. Por eso es que muchos judíos fueron ¿sí han escuchado que a nosotros cuando vino Colón, él venía con un poco de presos? Pues muchos de esos eran judíos que habían metido presos porque no habían querido convertirse al catolicismo. Por eso aquí tenemos muchos apellidos de judíos sefarditas españoles. Terminados en es. ¿Ah? Sí, es que a veces pensamos, ¿no? Y usted está convencido que aquí lleva un poco de delincuentes. Poco delincuentes, ¿cuáles delincuentes? Gente que no quiso abandonar su fe para adoptar el catolicismo romano y entonces era el delincuente para ellos. Claro. ¿Sí me entiende? Porque uno se imagina siempre que ni un ladrón, un fascineroso. Ladrón y fascineroso era español. Corruptos como ellos solos. Y si no, ¿por qué creen que nuestras naciones hasta el día de hoy son tan corruptas?
Que nosotros heredamos eso de los españoles, esa moral corrompida, esa maldad tan horrible la trajimos de ellos. En cambio en Estados Unidos, ¿quiénes llegaron? Pura gente, puritanos, protestantes, con otra mentalidad, con otra moral y con otra forma de ver la vida, que les gustaba la integridad, la rectitud. Hasta el día de hoy en Estados Unidos no es bien vista la mentira. En los puestos públicos hay cosas que uno no puede hacer. Y por eso hasta el día de hoy son los países más desarrollados. Y los que recibimos el catolicismo seguimos llevados porque tenemos una moral heredada por ellos de corrupción y de maldad, porque esa iglesia se transformó en eso, en un supra imperio religioso que gobernó Europa. Porque ¿quién ponía y quitaba a los reyes y los emperadores de Europa? ¿El Papa? El Papa. Entonces el protestantismo es un primer momento donde el hombre trata de volver a buscar ese Cristo que le robaron, por decirlo, y lo escondieron. Martín Lutero se da cuenta del problema y él coloca esas 95 tesis, que si usted las busca en internet están ahí. Pero si usted las busca se va a dar cuenta que la diferencia entre el catolicismo romano y el protestantismo en su nacimiento no es muy grande. Él está en contra de la salvación por obras y de toda la parafernalia del purgatorio y de las indulgencias que armó la Iglesia Católica Romana para saquear a la Europa de esa época. Por eso me da risa cuando los católicos dicen esos pastores ladrones que cobran el diezmo. Yo no entiendo cómo una persona tiene el descaro de decirle a otro, usted es un ladrón, cuando pertenece a la Iglesia Católica Romana que ha saqueado a la humanidad por siglos. Vayan y lean. Exacto, no conocen la historia. Vayan y lean. El diezmo en la Iglesia Católica Romana medieval se cobraba a manera de impuesto. Eso sí es un cobro. Una iglesia cristiana no tiene cómo cobrar un diezmo porque nosotros no tenemos un poder coactivo, ni nunca hemos tenido el poder del Estado para perseguir a una persona. Por eso es imposible que se cobre el diezmo, aún en las iglesias donde yo he escuchado de pastores que llaman a la gente, ¿qué mijito? ¿Usted ya diezmó? Yo he escuchado eso, yo eso lo admito. Y yo, pues, bueno, eso pasa allá. Aquí en Memao Jesús nadie, jamás, nunca en la historia de nuestra iglesia puede decir, a mí una vez el pastor me llamó para decirme que cuándo iba a diezmar. Nunca, porque ese no es mi talante. Es el que cae, el que quiera es entre Dios y Dios y la persona. Es una cosa voluntaria. Yo no voy a poner a perseguir a nadie, ni a llevarle cuentas aquí a Clemencia. Venga, ¿y cuánto recibió este? No, ¿qué es esa vaina? ¿Qué control? Eso ya es un demonio ahí. Ya eso que siervo de Dios ni que nada, ya se endemoniaron. El espíritu de control, acuérdate, siempre es el de Jezabel. El espíritu de control. El del espíritu de Dios da libertad. No viene a controlar a nadie, ni a manejarlo a uno, ni a manipularlo. Señor, a la gente hay que dejarla en libertad, y el que siente la convicción de dar, da, y el que no siente, pues no da, hermano. Y no hay por qué censurarlo ni perseguirlo. Pero la Iglesia Católica, que hoy en día señala a los pastores de ser unos ladrones, ellos sí cobraban el diezmo como impuesto. O sea, se aliaban con los reyes para que los reyes cobraran ese impuesto, y ese impuesto iba para la Iglesia Católica Romana. Y entonces los pobres campesinos vivían exprimidos, y eso inclusive fue causa de más de una rebelión y un problema. Entonces Martín Lutero denuncia todas esas abominaciones de la Iglesia Católica Romana, el que se están aprovechando de la gente cobrándoles indulgencias. Con el cuento del purgatorio los tuvieron caminando toda Europa visitando las tales reliquias. Entonces aquí está la cabeza de Juan el Bautista, y aquí está la lengua de San Cipriano Bendito, y aquí está la mano de no sé quién. Pues uno se ríe, pero va y lea, estudie. Vaya. Y cada reliquia tenía un poder diferente para el purgatorio. Entonces, usted echaba ya una ofrenda de esto, y entonces, ¡pah! 500 años. Uy, bueno, ya te cuento cuánto. Yo, es que soy muy mal católico. Yo, mínimo, me desco unos 5.000 años. Me toca pegarme la vueltica. Ahora hoy me toca irme para Prusia. Y ahora me toca irme para Francia. Y ahora, ay, me dijeron que está la mejor de todas las reliquias allá en Alemania. Así, corra por todas las peregrinaciones. Martín Lutero lo ve, él denuncia el problema y saca entre sus reformas o entre sus tesis, dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, ¿cuál es el cuento de las indulgencias? ¿Qué es lo que andan sacando a la gente la plata? Pero si usted lee, todavía muchas doctrinas acerca de la Virgen María, con Lutero, siguen vigentes. En la iglesia luterana siguen bautizando niños. Entonces, muchos dogmas de la Iglesia Católica Romana. Él no dejó de ser católico, él sí, él murió como cura.
No, claro, él renunció a sus votos y de hecho se casó con una ex monja. Entonces, no, él renunció a sus votos y a sus cosas católicas y se fue con esta ex monja, bueno, no me acuerdo ahorita quién era. El asunto es que el hombre, no, claro, a él lo expulsan de la Iglesia Católica Romana y ahí arranca el protestantismo, pero el protestantismo no es cristianismo puro, como el que arrancó en los primeros siglos del cristianismo, no es todavía eso. Y después cuando usted sigue mirando, cada vez hay una mayor purificación de las doctrinas y cada vez, como ya la Biblia se traduce a los idiomas de los pueblos, entonces comienza a haber un mayor apego por la palabra de Dios, a la palabra. Para mí, la iglesia más parecida a la del aposento alto, a la del primer siglo, es la iglesia de Puerto Rico, del avivamiento en Puerto Rico. Esa para mí es la iglesia más parecida a la iglesia cristiana que está en Hechos de los Apóstoles, llena de milagros, de poder, un amor por la santidad real, llena de oración, llena de una realidad de Dios, mejor dicho, con verdaderas sanidades poderosas y verdaderos profetas verdaderos de Dios, una cosa muy verdadera. Ahí es la iglesia más parecida que yo veo, porque la iglesia bautista de todas maneras es una iglesia que no tiene esa presencia, esa potencia de Dios como la que vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, para mí, yo no puedo decir, yo soy protestante por eso, porque es que el protestantismo y el catolicismo no son tan lejanos. Así como el anglicanismo y el catolicismo no son lejanos, son muy cercanos en sus doctrinas. Yo, en cambio, me declaro cristiano, un hombre que siga a Jesucristo de Nazaret, y estoy pegado a Él. Y punto. Eso soy yo. Amén. Entonces, bueno, ahora miremos la doctrina de la transubstanciación. Ya miramos lo que era, ¿no? Que es que resulta que el pan se convierte en la carne, pero no. Y el vino se convierte en la sangre. Y aquí no podía masticar la hostia porque ahí estaba el cuerpo de Cristo. Ah, bueno, tú que fuiste más católica que yo, porque yo nunca me comí la obleíta ni nada, yo no. Entonces usted no tenía que permanecer con él. O sea, claro, por eso. O sea, se podía pasar, pero no mascar. Bueno. Ahora miremos la palabra del Señor y miremos de dónde sacan todo este montón de locura. Juan capítulo 6, versículo 25. Y vamos a darnos cuenta como cuando usted lee la Biblia hasta un punto y no termina de leer el texto, ya eso le sirvió de problema. Juan 6, versículo 25 en adelante. Y vamos a ir mirando. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les está hablando de un pan físico, ¿verdad? Pan físico. Dice, trabajad por la comida que... trabajad no por la comida que perece, refiriéndose al pan que se acaban de comer, sino por la comida que a vida eterna permanece, y la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces ya desde aquí empezamos a ver que Jesús le dice a esta gente, ustedes me persiguen a mí porque querían pancito del normal, comida, ¿verdad? Física. Y les dije, trabajen por la comida, no la que perece, sino la que para vida eterna permanece. O sea, una comida que no es física. ¿Sí ven? Ya está empezando. Y les dice, y esa comida, el Hijo del Hombre se las va a dar. O sea, yo tengo esa comida, que no es física. Mire cómo ya empieza, la misma palabra ya comienza a despejar dudas. Entonces no puede ser la oblea. Está diciendo que no es la física, está diciendo que no es el pan, que es una comida que Él tiene, que permanece para vida eterna, pero que no es física, porque no se deteriora, porque no perece. Mire. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí se pusieron medio espirituales. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿sí ven? Los está sacando. ¿Cómo hacemos para hacer las obras de Dios? Jesús les dice, no se trata de obras, se trata de fe. Volvemos al mismo problema, ¿sí ven? No, la obra es que crea. Ay, Señor, pero creer no es obra, por eso, es fe. Nuestros padres le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora empiezan a tentar al Señor. Nuestros padres, y siguen con el mismo tema, ellos quieren pan,
¿Sí ven? Ellos siguen por lo suyo. Jesús les está diciendo a los muchachos, no se preocupen tanto por la comida y por esas cosas. Yo tengo algo para darle a ustedes que no es esa comida, pero que les va a dar vida eterna. Ellos les dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, Dios les dio a ellos maná, pan físico. ¿Usted qué saca? Dios, muy impresionante, no se dan por vencidos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está diciendo que hay alguien que descendió del cielo y le da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A quién más le dijo alguna vez eso de que no tendría sed jamás? Que él tenía un agua que le iba a dar a beber, y que si... entonces el mismo discurso, ¿cierto? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Se cortó las venas y le dio la sangre de él? Sacó un balde, y la samaritana estaba en lo mismo que estos tipos. ¿Y dónde está el balde? Dijo, ¿dónde está el balde para que saque el agua? Le dice. Discursos espirituales para gente carnal. Resultado, no se entiende nada. Ella está buscando el balde para que el Señor saque el agua al que le estaba hablando. Aquí vuelve y les habla del agua que Él les va a dar. Y estos también siguen pensando en el pan y el agua. ¿Dónde está el agua? ¿Y dónde está el balde? ¿Y dónde tiene el balde? Y Él está como diciendo, Dios mío, no, esta gente está tapiada. O sea, no captan nada de lo que les digo. Mire, dice, no tendrá jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Me habéis visto qué? Él les está diciendo, me vieron multiplicar los panes y los peces. ¿No les parece que eso da fe de que yo soy el Mesías? Eso es lo que les está diciendo. Y ellos siguen insistiendo que no, que eso no basta, que se necesita alguna otra señal, pero solo porque quieren llenar el buche, porque ya el buche lo llenaron el día pasado, y el día de hoy es otro nuevo día, y también hoy hay que llenar el buche. Impresionante cómo es el hombre. Busca a Dios solo ¿para qué? Para sus necesidades. Y no entiende que Dios le quiere dar vida eterna. Y dice que además de eso lo coge a uno y le añade las cosas de este mundo, para que no le haga falta nada. El hombre no entiende. No, Señor, dame el pan, dame el pan. Bueno, sigamos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Por eso he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya está hablando de resurrección. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿qué es lo que quería darles Jesús? La vida eterna. La vida eterna. Y ellos digan que ¿qué? Que nosotros queremos pan. ¿Yo para qué vida eterna si me estoy muriendo de hambre? Bueno, en fin. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Mire, este pedacito sí es teso, terrible me parece a mí. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Serán todos qué? Enseñados por Dios. Entonces ya comienza él a dilucidar qué es la vida eterna que Él les quiere dar, cuál es el pan, cuál es el agua que Él tiene. Las palabras de Dios. Si están leyendo, no todos serán enseñados por Dios. Les está diciendo, yo soy Dios, me encarné y les estoy enseñando. Y las palabras que les doy, les darán la vida eterna. ¿Sí se está entendiendo o no? Sigamos adelante.
No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré a mí es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, si uno lee hasta ahí, si uno venía entendiendo que es una comida espiritual, que es sí, las palabras de Dios serán enseñadas, es la doctrina de Dios. Y claro, si uno lee ahí, dice, ¡ah! Ese pan es la carne que Él va a dar por el mundo. Entonces, si usted coge eso literal y se olvida del antecedente, ¿verdad? Entonces ya usted asimila de que de verdad el Señor Jesús quiere que nos comamos su carne literalmente, ¿verdad? Pero sigamos leyendo a ver qué pasa si uno sigue leyendo. ¿Sí se queda así? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahora, yo quiero que usted entienda ahí ahí el contexto. ¿Usted sabe lo que es decirle a un judío que se coma un cuerpo humano y que se beba la sangre de cualquier cosa? ¿Usted cree que algún judío va a aceptar algo así? No, nunca. Eso sería como escupirle en la cara. Entonces ellos quedan como en shock. ¿Cómo? ¿Que nos tenemos que comer la carne? ¿Que el tipo este nos va a dar su carne a comer? Uy, no. Ese tipo es loco. Pero el Señor Jesús está diciendo una verdad que es terrible. Ese pedacito me parece terrible y toca seguirlo meditando. ¿Y cuál es la verdad? Jesús dice, es que nadie viene a mí, si no es porque el Padre lo trae. Como si el Padre decidiera quién viene a Cristo y quién no. Y uno dice, terrible, ¿no? Y Él, para demostrar que ellos no vienen a Él, que ellos realmente jamás creerán en Él, aunque lo vieron hacer el milagro, lo vieron hacer jamás creerán en Él porque no les ha sido dado, por decirlo así. Es tan terrible que el Señor les dice eso solo para espantarlos. Claro, y el católico obtuso toma una palabra que fue diseñada para espantar a los que no eran de Él y demostrar que no son de Él. Toma esa palabra literalmente para decir, es que cuando el curita bendice la olea y bendice el vino, eso se transforma literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Porque si yo no me como la carne de Cristo, yo no tengo vida. Pero sigamos adelante, porque después, cuando ya se va todo el bagazo, todo los falsos, y se quedan sus verdaderos discípulos, a ellos sí les explica. Porque el Señor tenía esa costumbre de hablar misterios, de hablarle parábolas a todo el mundo, para que el que no era de Él se espantara y se fuera. Pero el que sí era de Él, el que tenía esa comunión con Jesús, el que lograba superar esa barrera, y decían con su corazón, ese es el Hijo, ese es el que da la vida eterna, yo me quedo con Él. A esos que Él vea que se quedaban, a sus discípulos, a ellos les explicaba lo que Él hablaba. Porque es que Cristo tiene que explicar lo que habla, porque si Él no lo explica, pues cada uno, ¿verdad?, en la luna. Y mire cómo, ahorita va a explicar. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Imagínense esto para un judío. Una pedrada, hermano, una pedrada, pero bien puesta, hermano. Los espantó. Ahora, ¿será que es que el Señor lo hace porque Él quiere hacer esas cosas y espantar a la gente de Él? No, desde el principio Él ha dilucidado su corazón. Desde el principio el Señor sabía que esa gente no quería nada con Él, no lo amaban, no creían en Él, no querían ser sus discípulos, solo quería que les llenara el buche. Y el Señor se los dijo desde el principio, es que ustedes me persigan a mí, porque ayer comieron, les multipliqué los y comieron, pero no por la señal que hice, no es porque ustedes crean que yo soy el Mesías, sino porque ustedes se dan cuenta que yo tengo un poder y que lo puedo usar, y que ustedes pueden usar ese poder para su propio beneficio. ¿Sí? Entonces les pega su espantada. Si ustedes se están dando cuenta, los está espantando. Pero el católico llegó y dijo, no, eso es literal. Mano, los está espantando. Terminé de leer el capítulo. No, hasta ahí llegué yo. Se acabó el capítulo. Pues no, el capítulo sigue. Sigamos leyendo. Todas las escenas tienen un inicio, un nudo y un final. Eso se lo aseguro.
Miremos el desenlace. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso ellos hacen tanto énfasis en la Eucaristía, ¿ahora sí lo entienden? Y hacen tanto énfasis de que hay que comer todos los días la obleíta y el vino para tener vida eterna. Y no importa, usted está en pecado, usted es un degenerado, usted es un idólatra, usted es una porquería, usted es un brujo, un hechicero, usted es una basura completa, un adúltero, pero como come la carne y la sangre de Cristo, usted va para el cielo. Y es que por eso les digo que es una doctrina que no tiene sentido para Dios. Y vamos a darnos cuenta que delante del Señor se puede tragarse 1000 obleas y 300.000 litros de vino, pero si usted no sigue a Cristo y si usted no hace su voluntad, usted va para el infierno con todas las obleas y el vino. Porque le quisieron meter misticismo al problema, ¿entienden? Para no cumplir la voluntad de Dios, sino para aferrarse a un rito inútil, pero que supuestamente lo salva, porque el rito es poderoso. A pura brujería. Y Jesús no es brujería. ¿Cuál rito? Mire, el que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ay, no, es muy salvaje la cosa. Bravo, man, en plena sinagoga les botó esa perla. Al oírlas, porque hay que terminar los capítulos, ¿vale? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Cómo es esto que nos tenemos que comer al maestro? Esto está terrible. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Porque él está diciendo que él había descendido, ¿no? De allá. Y les dice, ¿qué pasa si vuelven a ver que yo me voy? ¿Y qué pasó en Hechos de los Apóstoles 1? Que lo vieron ¿cómo? Subir. Ahora miren, ojo con esto. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, conclusión, ya cuando está solo con los discípulos, les dice, hombre, la carne no aprovecha para nada. Ustedes también están como estos tipos tan tontos que no entienden que no se trata de comerse mi cuerpo ni beberse mi sangre literalmente, sino que las palabras que yo les doy son las que les dan la vida. No han entendido. Ahora, el mismo Juan, en el capítulo 1, no lo busquen, yo se los leo, dice lo siguiente, que refuerza el hecho de que eres el pan que descendió del cielo. ¿A qué se refiere con eso del pan? Se refiere a su carne física, mírela. Dice, en el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Dice, hubo un hombre que vino por testimonio, versículo 8, no era él la luz, versículo 9, aquella luz verdadera, en el mundo estaba, y a los suyos vino. ¿Cómo? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesús cuando diciendo cómase mi carne? Él es la palabra que se hizo carne. Y si les está diciendo cómanse mi carne y bébanse mi sangre, ¿qué les está diciendo? Cómanse mis palabras. Cómanse mis palabras. Versículo 64, volviendo al punto. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Ven? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Amén. Bueno, terminemos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Mire el que entendió. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. Bueno, para que vea, de 5,000 hubo uno que entendió. Dios mío, Jesús. Y hoy en día lo más impresionante, dice por bien servido, porque hay millones y millones y millones que no han entendido esto, y cada vez que se comen la oblea y se toman el vino, juran y creen que el poder del curita ha hecho que eso se convierta en la carne y la sangre de Cristo, y se lo están comiendo físicamente. Pero la palabra de Dios no les importa, ni hacer la voluntad de Dios, ni ser llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Comerse la carne de Cristo y la sangre de Cristo es comerse sus palabras, pero palabras vivificadas por el Espíritu Santo para entenderlas y vivirlas. Porque son sus palabras las que nos dan la vida eterna. No es el pan. Por eso en la cena del Señor Él instituyó 2 símbolos para que Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Para recordar siempre su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por nuestra salvación. Pero no para que nos volvamos en un poco de caníbales locos. Si a mí me preguntan qué le pasa a la persona que cree que de verdad se está comiendo a Cristo y su sangre, para mí la persona está medio loca o endemoniada. Porque ¿en qué cabeza puede caber que yo de verdad me tengo que comer a Cristo? Pero de verdad ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Usted sí les ha dado alguna vez las ganas de comerse alguno, de tragarse el brazo a alguno, una pierna? Y si eso no tiene sentido, ¿por qué sí tiene sentido comerse al Hijo de Dios? ¿Cómo así? Es que, por eso les digo, ¿están como locos? ¿O endiablados? Caníbales. Y andan creyendo que eso les va a dar la vida eterna, el rito. Pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Nunca leen la Biblia. ¿Cómo hago yo para comer las palabras que dan vida eterna? Tengo la Biblia al lado y nunca la leo. Así es. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. ¿Qué es lo que te va a dar la vida eterna? ¿Comer pancito y vino? ¿O comer pan y beber del vino que Dios nos da? El gozo del Espíritu. No dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual le dice, sino ser llenos del Espíritu. ¿Cuál es el vino? El Espíritu de Dios. ¿Cuál es la carne? La palabra de Dios. Somos llenos de estos 2 elementos, tenemos vida eterna. Te falta uno de los 2, tienes un problema. Aunque comas mucha oblea, te vas a poner gordo de tanto comer oblea. Y de tanto beber vino te vas a volver un borracho. ¿Cuántos me entendieron? Entonces, por esa razón, esa es una doctrina que no tiene ningún sentido para Dios. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a orar. Padre, damos gracias por tu bendita palabra, que nos aclara los conceptos y nos hace entender que tú no eres ningún rito, y que no quieres que vivamos de rito en rito, porque de ahí nos sacaste, de la ley, de los ritos, de la infinidad de ritos de la ley. Pero tú nos quieres dar vida eterna, Señor. Cuando escuchamos tus palabras, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hacemos tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos seguir haciendo tu voluntad, que podamos siempre estar en tu palabra y amarte con un corazón sincero y en una realidad. De nada nos sirve llenarnos de pan y vino y asistir a la iglesia, cantar. Si fuera de los lugares de culto no hacemos tu voluntad, no te amamos, no tenemos hambre y sed de tu presencia, de ti, Señor Jesús. Tú conoces a los que te aman y jamás entrará al cielo aquel que no te ama, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu pueblo y te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente y los guarde. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.